Moscú me recibió con una llovizna insistente, no de las que caen con fuerza y pasan rápido, sino de una llovizna fina e incómoda, como si la ciudad llorara conmigo. Aunque, la verdad, ya no tenía lágrimas que derramar. Todos se habían secado hacía meses, junto a la pequeña tumba en Rostov, donde yacía un osito de peluche en la tierra recién removida. Katia tenía apenas 4 meses cuando su corazoncito se detuvo. Defecto cardíaco congénito, dijeron los médicos con voz técnica, como si esas palabras pudieran explicar lo inexplicable. Complicaciones impredecibles. No había nada que hacer. Y algo dentro de mí también se rompió en ese momento, como un hilo que se rompe sin previo aviso, dejando todo mudo y sin sentido. Mudarse a Moscú no se trataba solo de cambiar de dirección. Fue un escape desesperado, de mí mismo, de Natalia que se despertaba cada mañana buscando la cuna vacía, de la casa donde cada rincón susurraba ausencia, de las miradas compasivas de vecinos y familiares. «Hija, ¿estás segura de que tienes que irte?», preguntó mi madre mientras pasaba sus dedos por mi cabello el día antes de irnos. «Quédate aquí, estamos cerca, podemos ayudarte». Pero lo sabía, si me quedaba, terminaría desapareciendo entre aquellas paredes, consumida por la sombra de lo que pudo haber sido. En la capital alquilé un minúsculo apartamento en Marino, un barrio residencial alejado del bullicio del centro. Nada sofisticado, pero suficiente para ajustarse a mi ajustado presupuesto. Logré conservar mi trabajo en la misma empresa comercial, pero ahora de forma remota. 45.000 rublos al mes no era una fortuna, pero sí suficiente para sobrevivir. Y en ese momento sobrevivir era todo lo que buscaba. El espacio era típico, un sofá-cama, un armario, una mesa con una libreta y en la pared, una foto antigua de mis padres. No traje ninguna imagen de Katia. No porque quisiera borrarla de mi memoria, eso sería imposible, sino porque sabía que si veía esa cara sonriente, algo en mí se desmoronaría para siempre. El único vínculo con el pasado que llevaba era el anillo de granate de mi madre, una reliquia de los años 60, que me regaló el día de mi boda. Incluso después de que mi esposo se fue, seguí usando el anillo, no como símbolo de un amor perdido, sino como un ancla, un recordatorio de mis padres, de la infancia, de las raíces que me mantuvieron en pie. Los días se repitieron como una cinta interminable. Me desperté a las 6, desayuné, trabajé, fui al supermercado, volví al trabajo, cené solo y dormí. Los fines de semana no eran diferentes, salvo la posibilidad de dormir un poco más. No estaba viviendo, simplemente seguía una rutina mecánica, como un autómata programado para funcionar con piloto automático. Hasta que todo cambió el martes 17 de mayo, un día inusualmente frío para casi verano. Regresaba del supermercado con bolsas en las manos cuando un ruido agudo cortó el aire, el chirrido de unos neumáticos al frenar de repente. El sonido fue como el de un cuchillo, afilado y doloroso. Miré hacia arriba y me quedé paralizado. Justo en medio del paso de peatones, un niño dormía en un cochecito, mientras una camioneta negra descontrolada se acercaba a gran velocidad. No recuerdo haber dejado de hacer las compras. No recuerdo cómo recorrí esos metros que me separaban del peligro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, no respiraba, no pensaba, simplemente actuaba por instinto. Aparté el carro de un tirón en el último segundo. El coche se detuvo bruscamente, el conductor gritó algo y las naranjas que había comprado se esparcieron por el asfalto en un derroche de colores. ¿Estás bien? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Solo entonces me di cuenta de que estaba empujando el cochecito, pero no había nadie alrededor, ni mi padre, ni mi madre, ni ningún adulto. En su interior, un bebé envuelto en una manta rosa me miraba con ojos tranquilos, como si nada extraordinario hubiera pasado. Dios mío, Dios mío. Una voz masculina resonó detrás de mí, y un hombre alto de unos 30 años corrió hacia nosotros, jadeando. Gracias, gracias. Solo aparté la mirada por un segundo. Ese maldito teléfono celular. Si no fuera por ti. Respiraba con dificultad como si acabara de terminar una carrera, gotas de sudor brillaban en su frente. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de pánico. ¿Está bien la chica?, pregunté todavía sosteniendo el carrito con fuerza, como si temiera que se fuera. Sí, sí. Se inclinó sobre el bebé, ajustando la manta con cariño. Vikina, está bien, sol mío, ¿no? La niña movió sus deditos y un dolor agudo atravesó mi pecho. La idea fue un shock,
Katia tendría esa edad ahora. Permíteme al menos invitarte a un café. Su voz me devolvió a la realidad. Mi nombre es Stepan. Stepan Volkov. Natalia, respondí sin pensar, todavía hipnotizada por el niño. Natalia Koroliova. Él sonrió jugando con la coincidencia. Qué interesante, mismo apellido que la reina del pop ruso. Solo entonces levanté la vista y lo miré mejor, hombros altos, anchos, rasgos bien definidos y una barba incipiente que le daba un aspecto relajado. Cabello claro y ligeramente despeinado, ojos grises cansados, un traje impecable y un reloj que delataba cierta comodidad financiera. Pero lo que más llamó la atención fue la genuina gratitud en sus ojos. En serio, vamos a tomar un café a la vuelta de la esquina. Hay una buena cafetería. Señaló hacia un lado. Necesito agradecerte de alguna manera. Salvaste la vida de mi hija. Quería negarme. En mi cabeza volaban excusas, no gracias, tengo que trabajar, necesito preparar la cena, estoy cansado. Cualquier cosa para volver a mi capullo, a mi vacío seguro. Pero el bebé en el cochecito soltó un gemido bajo y sin entender muy bien por qué me escuché decir, está bien, pero primero recojamos mis compras. El café era acogedor y estaba casi vacío. De fondo sonaba una música suave, casi imperceptible. Stepan dejó el carrito junto a la mesa y yo no podía dejar de mirar a Vika, ahora profundamente dormida. Ella era tan parecida. Tragué fuerte, pero él parecía haber interpretado mi silencio como un comentario sobre su hija. Se parece a su madre, ¿no? Todo el mundo dice eso. Los mismos ojos, la misma naricita. Se quedó mirando el café, como si las palabras lo hubieran transportado a otro lugar. Luego levantó la vista y sentí un dolor tan intenso en ellos que me hizo estremecer. Lizabeta falleció hace un mes. Complicaciones del parto. Cesárea de emergencia, pero fallida. Un problema poco común. Vika tuvo más suerte. Me quedé en silencio. ¿Qué decir? Mi más sentido pésame sonaría vacío, y lo sabía bien. Tengo otra hija, Aliosa, continuó como si necesitara llenar el silencio. Ella tiene 6 años. Es de mi primer matrimonio. Nos separamos hace 3 años y Aliosa se quedó conmigo. Ahora, de repente, estoy sola con 2 hijos. No es fácil, créeme. Hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? La pregunta fue como una aguja. Giré el anillo en mi dedo, un gesto involuntario cada vez que la ansiedad se apoderaba de mí. Tuve una hija. Katie. 4 meses. Murió a causa de un problema cardíaco congénito. Hablé con una calma que me sorprendió, como si estuviera informando del tiempo. Pero Stepan lo entendió. Se inclinó ligeramente sobre la mesa y tocó suavemente mi mano. Por eso actuaste tan rápido en la calle. En el paso de peatones. No sé por qué le conté todo eso a un extraño. Quizás porque él también sufrió una pérdida. Tal vez porque por primera vez en meses, alguien me miró y vio más allá de la fachada. Vika se despertó y refunfuñó suavemente. Stepan se movió incómodo, intentando sacar la botella de su bolso. ¿Puedo? Estiré mis brazos hacia el niño. Él asintió agradecido y la levanté. Estaba tan cálida, tan viva, olía a leche y algo indescriptible que me recordaba a Katia. Cuando la niña se acurrucó contra mi pecho y se calmó como si me reconociera, mi corazón dio un vuelco. Increíble, comentó Stepan. Por lo general, no se deja molestar por extraños. Incluso con la niñera lloré los primeros días. ¿Tienes una niñera? Tuve. Renunció ayer. Dijo que 2 niños son demasiados. Abrió las manos en un gesto de impotencia. Estoy buscando otro, pero hasta ahora sin éxito. Y tengo que volver a trabajar en 2 días. Miré el rostro de Vika y vi en él los rasgos de Katia, sus mejillas llenas, su nariz ligeramente respingona. Fue como una llamada del pasado. Su corazón latía salvajemente como si quisiera salirse de su pecho. ¿Y tú? Stepan vaciló. Perdón por la indiscreción, pero lleva mucho tiempo trabajando en Moscú. Le hablé de la mudanza, del trabajo a distancia, del departamento alquilado.
Escuchaba atentamente asintiendo, hasta que de repente preguntó, ¿no podrías, no sé, ayudar solo por unos días? Amor, pregunté finalmente encontrando mi voz. Los dedos temblaban levemente mientras sostenían la copa y el vino reflejaba las luces de la ciudad como un espejo de dudas. Stepan no apartó la mirada. El amor es algo que se construye, Natalia. No creo que surja de la nada, como en las películas. Pero veo cómo miras a las chicas. Cómo las cuidas. Eso para mí vale más que 1000 hermosas palabras. Hizo una pausa como si sopesara cada sílaba. ¿Y tú? ¿Qué quieres? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Hace meses mi vida era una rutina de silencio y café frío. Luego vinieron las risas de Vika, los desafíos de Alice, las noches en las que se quedaba dormida con la sensación de ser necesitada. Pero querer. Eso era diferente. Era permitirte soñar de nuevo. No lo sé, admití con una honestidad que me sorprendió. Pero sé que no quiero lastimar a nadie. Ni a ti ni a las chicas. Ni a mí mismo. Stepan asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Piensa. No necesito una respuesta en este momento. Pero debes saber una cosa, no soy un hombre de impulsos. Si estoy haciendo esto, es porque creo que puede funcionar. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, repasé cada palabra en mi mente. La propuesta era racional, casi fría y sin embargo, había algo reconfortante en su falta de romanticismo forzado. No fueron promesas vacías, sino una invitación a construir algo real. Tal vez, pensé ordenando los cubiertos, tal vez eso sería suficiente, asterisco. Pero entonces recordé el anillo de la granada en mi dedo, el peso del recuerdo de Katia. Y me asaltó una duda, ¿estoy intentando llenar un vacío o estoy realmente preparado para un nuevo comienzo? Al día siguiente Marina Alexeevna apareció de nuevo sin previo aviso. Esta vez, sin embargo, su mirada no era sospechosa, era evaluativa, como si intentara descifrar una ecuación compleja. Nos sentamos en el sofá mientras Vika jugaba en la alfombra y Alice, sospechosa, se asomaba desde detrás de la puerta. Stepan me habló de la propuesta, dijo, cruzando las manos sobre el regazo. Y necesito saber, ¿lo aceptarías por ellos o por él? La pregunta fue como un cuchillo. No lo sé, repetí, la misma respuesta que la noche anterior. Pero te juro que no es por el dinero ni por los intereses. Tus nietas me hacen sentir viva de una manera que había olvidado. Marina Alexeevna estudió mi rostro durante un largo momento. Luego, con un suspiro casi imperceptible, me tocó ligeramente el brazo. Ya han perdido a una madre. No pueden perder a otra figura importante. Su tono era severo, pero sus ojos, por primera vez, no eran fríos. Si te unes a esta familia, Natalia, será para siempre. No hay vuelta atrás. Lo entendí. No fue una amenaza. Fue una advertencia. Y por extraño que parezca, sonó como lo más parecido a una bendición que podía recibir. Esa tarde, mientras empujaba el cochecito de Vika por el parque, sentí mi teléfono celular vibrar. Era un mensaje de Stepan, sin presiones. Pero sepan que la oferta sigue en pie. Y que esta noche, si quieren, podemos hablar más. Sin vino, sin formalidades. Solo nosotros dos y la verdad. Miré a Vika, que estiraba sus bracitos para recoger una hoja caída. La verdad. Esto era lo que más temía y al mismo tiempo, lo que más necesitaba. Porque en el fondo, ya sabía la respuesta. Todo lo que necesitaba era el coraje de decirlo en voz alta. ¿Qué pasa con el amor? Pregunté en voz baja, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. ¿Llegará? Stepan se encogió de hombros con la tranquilidad de quien ya ha medido cada riesgo. Con el tiempo. Hemos estado viviendo como familia durante casi un mes y está funcionando. ¿Por qué no hacerlo oficial? Esa pregunta permaneció conmigo toda la noche. Por la mañana llamé a mis padres y me encontré con una tormenta de reproches. ¿Te has vuelto loco?, gritó mi madre por teléfono con la voz temblando de indignación. Apenas se conocen. Tiene 2 hijas, Natacha. ¿Qué sabes de este hombre? Mi padre, más comedido, tomó el dispositivo cuando mi madre ya no podía contener las lágrimas. ¿Al menos te gusta?
Preguntó y la pregunta dolió como un cuchillo. No lo sé, papá, admití, incapaz de mentir. Es un buen hombre. Confiable. Y si es un error más, sugirió el silencio al otro lado de la línea. El primero desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Stepan no es así, argumenté, aunque yo tampoco creía del todo en esas palabras. Queremos conocerte, declaró mi padre, y la frase sonó como un ultimátum. Y sus padres también. Si decides casarte con él, que así sea, asintió finalmente mi madre, después de largos minutos de discusión. Prometieron venir en 2 semanas. Stepan recibió la noticia con la mayor tranquilidad de siempre. Por supuesto, vamos a conocernos. Todo dentro de las reglas, todo oficial. Pero esa noche, cuando firmamos los papeles en la oficina de registro, me senté junto a la ventana de la habitación de invitados, mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Al otro lado de la pared, Vika respiraba suavemente en sueños. En algún rincón de la casa, Aliosa estaba viendo un cuento de hadas con Stepan antes de irse a dormir. Apreté el anillo de granada de mi madre entre mis dedos, haciéndolo girar en la penumbra. Lo usarás con el orgullo, hija, me había dicho una vez. Es el símbolo de nuestra familia, de nuestro linaje. Un día se lo pasarás a tu hija. En ese momento sentí que el anillo era más que un adorno, era una bendición silenciosa para este extraño matrimonio, como si cada mujer de mi familia, bisabuela, abuela, madre, susurrara al unísono, haz lo que hay que hacer. Protege a los niños. Continúa el legado. Por la ventana abierta entraba el aroma de las flores de verano y el murmullo lejano de la ciudad. Miré fijamente a la oscuridad y me pregunté, tal vez esta sea mi última oportunidad de ser feliz. No la felicidad de los sueños juveniles, llenos de pasión y promesas, sino una felicidad real y cálida, hecha de la risa infantil de la mañana y del peso de un cuerpecito en mis brazos. Sí, le murmuré a mi reflejo como un juramento solemne. Por Vika. Por Aliosa. Y quién sabe, un poco para mí. El restaurante para la reunión familiar lo eligió Stepan, un restaurante italiano con luces tenues y camareros excesivamente educados. Estaba tan nerviosa que no pude tragar ni un solo bocado del aperitivo mientras esperábamos que llegaran mis padres. Todo estará bien, Stepan cubrió mi mano con la suya, sus dedos firmes como siempre. Son buena gente, solo que un poco tradicionales. Sus padres llegaron los primeros, puntuales como un reloj suizo. Oleg Ivanovich alto, erguido, con mechones plateados en las sienes y una mirada penetrante que parecía difundir todo lo que le rodeaba. Tamara Vitalevna, impecable como modelo de revista para damas adineradas, cabello limpio y sin un mechón fuera de lugar, collar de perlas alrededor del cuello. Estiopa, cariño, besó a su hijo en la mejilla, dejando una marca casi imperceptible de lápiz labial. Luego se volvió hacia mí. Esta debe ser Natacha, mi futura nuera, nos presentó Stepan. Encantado de conocerte, extendí la mano, pero Tamara Vitalievna simplemente rozó sus dedos contra los míos, como si evitara un contacto prolongado. Igualmente, dijo sin sonreír. Oleg Ivanovich se limitó a asentir brevemente, como si yo fuera una empleada menor de su hijo y no su futura esposa. Mis padres llegaron 15 minutos tarde. No encontré lugar para estacionar, explicó mi padre, jadeando, mientras mi madre me abrazaba fuerte, como si quisiera protegerme de algo. Mi padre apretó la mano de Stepan con una intensidad que hizo que sus labios se fruncieran. Finalmente conocimos al hombre que se llevó a nuestra hija tan rápido, dijo sin rodeos. Y lo supe de inmediato, comenzó. La cena transcurrió como una lenta pesadilla. Los padres de Stepan apenas participaron en la conversación, respondiendo con monosílabos y un aire de velada superioridad. Mis padres intentaron ser amables, pero con cada copa de vino, mi padre se volvía más directo y más incómodo. ¿Qué pasa con la primera esposa? ¿Qué pasó? ¿Por qué el divorcio? ¿El apartamento es suyo o todavía está financiado? ¿Por qué tanta prisa con la boda? ¿No sería mejor vivir juntos durante un año para conocernos? Empujé a mi padre debajo de la mesa, desesperada por detener el interrogatorio. Stepan respondió cortésmente, pero con cada pregunta su mandíbula se tensaba más. Cuando llegó el postre, Tamara Vitalievna soltó de repente, su hija, si no me equivoco, trabajaba como directora en una empresa comercial. Natacha es economista, respondió mi madre, orgullosa. Graduado con honores de la Universidad Estatal.
Qué lindo, sonrió Tamara Vitalievna, y el tono era todo menos afectuoso. Stepan, recuerdo que tu primera esposa también trabajó en algo similar. Tama, ya es suficiente, la interrumpió Oleg Ivanovich por primera vez esa noche con tono de advertencia. Al despedirnos, mi madre me susurró al oído: hija, todavía hay tiempo para repensar. Ellos no son como nosotros. Ya lo he decidido, mami, respondí con firmeza. Mi padre me abrazó con una fuerza que me recordaba la infancia. Siempre estamos aquí, no lo olvides. Pase lo que pase. La boda fue sencilla. Algunos compañeros de Stepan, mi hermana Anya, Marina Alexievna con cara de piedra, mis padres, confundidos y desconcertados. Aliosa hizo un berrinche y se negó a sostener la canasta de pétalos. Vika durmió toda la ceremonia en brazos de su abuela. Llevaba un vestido blanco comprado el día anterior, en un centro comercial normal. Yo mismo me peiné. Nada extraordinario, solo unas pocas flores blancas atadas en un moño alto. En mi dedo brillaba el anillo de granate de mi madre, la única joya que llevaba ese día. Stepan lucía impecable con su traje azul oscuro, con una sonrisa perfecta y una mirada confiada. Cuando intercambiamos anillos, sus manos estaban calientes y secas, la mía, fría y húmeda de nerviosismo. Los declaro marido y mujer, anunció el empleado de la oficina de registro. Puedes besar a la novia. Fue nuestro primer beso real, rápido, formal, bajo la mirada de las pocas cámaras presentes. Las primeras semanas de matrimonio fueron un torbellino de ajustes. Trasladé mis pocas cosas al apartamento, coloqué los libros en la estantería que Stepan, generosamente, me había regalado en el salón. El espacio era grande, pero me sentí como un invitado. Cada objeto allí tenía el toque de otra mujer. Natacha, ¿por qué no renuncias?, sugirió Stepan a principios de septiembre, mientras tomábamos un café. ¿Por qué trabajar? Gano bien, es suficiente para mantener a todos. Pero me gusta mi trabajo, objeté. Aliosa había empezado la escuela, necesitaba ayuda con mis lecciones. Vika crecía cada día y exigía más atención. Me pasó el brazo por los hombros en un gesto que debería haber sido afectuoso, pero que sonó como si se hubiera tomado una decisión. Sería más fácil si te dedicaras a tu familia. Terminé cediendo. Después de todo, no fue por eso que me casé. Ser una verdadera madre para esas niñas. Solo un mes después descubrí por casualidad que el apartamento donde vivíamos no pertenecía a Stepan, sino a Marina Alexievna. Llegó sin previo aviso con algunos papeles que firmar. Es el seguro del propietario de la vivienda, le explicó. El plazo está venciendo y es necesario renovarlo. Cuando se fue le pregunté, pensé que el apartamento era tuyo. Es temporal, se burló. Era de Lisa, heredado de su padre. Después de su muerte pasó a su madre. Marina prometió transfirírselo a Vika cuando sea mayor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué cambiaría? Se encogió de hombros. Tenemos un límite, el resto es burocracia. Esa noche por primera vez sentí una punzada de duda. Pero retirarme ya no era una opción y, si era honesto, ya ni siquiera quería hacerlo. Los niños se habían vuelto míos. Los niños se habían convertido en mi vida. 2 meses después de la boda, empezaron a surgir problemas, primero en detalles pequeños, casi imperceptibles. Alice, antes dócil, comenzó a desafiar los límites con una terquedad calculada. Un día cubrí mi cena con pimienta hasta que ya no era comestible, al siguiente escondía mis cosas o derramaba café sobre mis papeles con sospechosa precisión. Es normal, se burló Stepan, encogiéndose de hombros. Ella se está adaptando. Todos los niños pasan por esto. Pero vi en sus ojos una provocación consciente, una resistencia que iba más allá de la simple adaptación. Hasta que una tarde me miró con una pregunta directa. ¿Y si mamá vuelve, te irás? Fingí no entender. ¿Qué, mami, querida? Ella bajó la cabeza, pero no se rindió. Realmente mío. Papá dijo que se fue, pero ¿y si regresa? Solo entonces me di cuenta, Alice no tenía claro qué le había pasado a su propia madre, ni a la de Vika. En la cabeza de un niño de 6 años todo se mezclaba en una maraña de ausencias y miedos. Intenté explicarle con calma,
pero ella se tapó los oídos con las manos y corrió hacia la habitación dejándome allí, segura de que mis palabras no habían llegado a ninguna parte. Marina Alexeevna, a su vez, convirtió mi rutina en un campo minado. Aparecía sin avisar, inspeccionaba las habitaciones de las niñas con ojos críticos, hurgaba en el frigorífico como si buscara pruebas de negligencia y hacía comentarios mordaces. A Vika no le gusta el puré de zanahoria. Alice no puede comer tantos dulces, tendrá alergias. ¿Por qué compraste esos juguetes? Ya lo tienen todo. Cada observación dio en el blanco como flechas envenenadas. Me sentí inútil, torpe, un impostor en mi propia casa. Mientras tanto, Stepan se alejaba cada vez más. Llegó tarde oliendo a cigarrillos y a perfume ajeno, reuniones de trabajo, cenas de empresa, justificaciones que sonaban cada vez más huecas. Nuestras conversaciones se limitaban a cuestiones prácticas, facturas, compras, horarios. En la cama una pared invisible nos separaba. No buscó cercanía, no insistí. Sus padres solo nos visitaron 2 veces en 6 meses, en el cumpleaños de Alice y en la víspera de Año Nuevo. En ambas ocasiones me trataron como a una criada, ignoraron mis discursos, se dirigieron solo a Stepan y a sus nietas, y los regalos, siempre caros e impersonales, eran solo para Alice. Vika, con sus rasgos tan similares a los de su madre, apenas merecía una mirada. Una vez escuché a Tamara Vitalevna susurrar. ¿Cómo se llamaba, la segunda esposa de Stepa? Lisa, respondió Oleg Ivanovich. Oh sí. Lisa. Tan común. Fingí no haberlo oído, pero la humillación ardía por dentro. No para mí, sino para Vika. Por este niño que poco a poco se convirtió en mi refugio seguro en medio del naufragio. Y fue por ellos que resistí. A pesar de las rabietas de Alice, las críticas de Marina y la indiferencia de Stepan, tenía a Vika, mi pequeño sol, que brillaba cada día más. Su primera sonrisa dirigida a mí, su primer jau en respuesta a mi canción de cuna, sus torpes intentos de darse la vuelta, gatear, sentarse. Cada uno de tus logros llenaba mi pecho de una felicidad que no sentía desde la época de Katia. A veces, cuando por fin la casa quedaba en silencio, yo iba a la cuna y me quedaba allí, observando el suave ritmo de su respiración, el movimiento casi imperceptible de su pequeño pecho bajo la manta. Lloré en silencio, de alegría, de miedo, de dolorosa gratitud por ese ser frágil que, sin saberlo, me había devuelto un pedazo de mí. Soy tu madre, susurró acariciando su mejilla con las yemas de los dedos. Quizás no de sangre, pero sí de alma. Y él nunca la abandonaría. En febrero, cuando Vika cumplió 10 meses, ya estaba sentada firmemente, gateando por la casa e intentando levantarse, agarrándose de los muebles. Y lo más preciado, me llamó madre. No siempre de forma consciente, a menudo se trataba simplemente de un balbuceo, un sonido repetido al azar. Pero para mí esa sílaba valía más que todos los tesoros del mundo. En esos momentos podía con todo. Ahorré en mí mismo, ropa nueva, maquillaje, libros se convirtieron en artículos de lujo inaccesibles. Todo el dinero que Stepan destinó a gastos domésticos se destinó a los niños, juguetes educativos para Vika, bonitos uniformes para Alice, frutas orgánicas y productos naturales. Intenté complacer a Marina, seguí sus consejos al pie de la letra, memoricé los gustos de las chicas, preparé platos que ella aprobaba. Soporté las burlas de Alice incluso cuando arruinó mi blusa favorita con jugo derramado o, en la escuela, se negó a llamarme mamá delante de los demás. Todas las noches me acostaba exhausto, pero con una sensación de logro. Mi cabello perdió su brillo, aparecieron círculos oscuros debajo de mis ojos, mis manos se volvieron ásperas por lavar, limpiar y cocinar. Pero cuando Vika me tendió sus bracitos y arrulló a mi madre con una sonrisa, nada más importó. Por primera vez desde la muerte de Katia me sentí como una verdadera madre. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. Marzo llegó húmedo y gris. Lloviznas intermitentes mezcladas con nieve derretida, convertían las aceras en un lodo sucio. La atmósfera dentro de la casa reflejaba la del exterior, inestable, pesada, llena de tensión que parecía a punto de explotar. Stepan pasó aún más tiempo ausente, justificándose con una negociación crucial. Alice, rebelde, se negó a dar lecciones y esparció objetos por la casa como si quisiera marcar su territorio. Vika, sensible al clima hostil, dormía mal y lloraba sin motivo alguno. Yo a mi vez me aferré a las últimas fuerzas, tratando de mantener la fachada de una familia funcional,
sonreí cuando Stepan le dijo que no cenaría en casa, limpié en silencio los pedazos del plato que Alice había roto accidentalmente, acuné a Vika durante las noches interminables, ocultando mi propio cansancio y desesperación. Hasta que llegó el día que lo cambiaría todo. Era media tarde de marzo cuando Alice llegó a casa del colegio irritada, con una nota roja en su libreta. «¿Estudiamos un poco?», sugerí, tratando de ser gentil. Arrojó el libro al suelo con violencia. «No quiero tener nada que ver contigo. Tú no eres mi madre». «Alice, no estoy tratando de reemplazar a tu madre», repetí por enésima vez, conteniendo mi frustración. «Solo quiero ayudar». «Mentir», gritó, sus ojos brillando de ira. «¿Quieres estar con mi padre y Vika? ¿Quieres agradarles solo a ti?». Comenzó a arrojar objetos por la habitación, sillas volcadas, libros arrojados contra la pared. Cuando cogió el marco con la foto de Stepan sosteniendo a Vika, todavía un bebé, se me congeló el corazón. «Alicia, no. Ladra demasiado». El marco voló contra la pared, el cristal se hizo añicos y la fotografía cayó al suelo. Alice se quedó paralizada, contemplando los daños, hasta que un grito convulsivo se apoderó de ella, ese grito desesperado de un niño que por primera vez teme su propia furia. Me arrodillé a su lado y la acerqué, incluso mientras ella luchaba, golpeándome el pecho. No la dejé ir. Hasta que de repente su cuerpo se relajó contra el mío y enterró su rostro en mi hombro, sollozando. «Quiero a mi madre». «Lo sé, querida», murmuré, acariciando su espalda temblorosa. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Marina Alexeevna estaba allí inmóvil, observando la escena, la habitación destruida, su nieta llorando, la fotografía de su hija destrozada en el suelo. Su rostro se endureció. «¿Qué está pasando aquí?». Alice me soltó y corrió a los brazos de su abuela. «Abuela, llévame. No quiero vivir aquí». «Alicina, esto es solo un malentendido», intenté explicarle levantándome con dificultad. «¿Malentendido?». La voz de Marina tembló con furia contenida. «Todo esto es un malentendido desde el principio. Le advertí a Stepan que sería un error». Abrazó a Alice contra ella y ordenó secamente. «Ve a tu habitación, hija mía. Empaca tus cosas. Tú vienes conmigo». «¿Y Vika?», preguntó la niña, vacilante. «Vika también», interrumpió Marina, sin mirarme. Cuando Alice se fue, se volvió hacia mí. Sus ojos, los mismos que los de Stepan, ardían con un dolor tan profundo que... ardían con una furia tan penetrante que, sin querer, di un paso atrás. Su voz, sin embargo, era baja y controlada, como un veredicto. «Te doy una semana». Una pausa pesada. El aire entre nosotros se volvió espeso. «Falta una semana para salir. Este es mi apartamento y tengo todo el derecho a desalojarte». «A ambos». Su nombre escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo, temblando de desesperación. «Marina Alexeyevna, por favor. Hablemos». «¿Para hablar?». Ella se rió, un sonido amargo y triste. «¿Acerca de?». «Sobre cómo estás destruyendo la vida de mis nietas». Mi corazón latió más rápido. Alice no está contenta y Vika, su voz se apagó por un momento. ¿Qué será de ella cuando Stepan y tú os canséis de este juego familiar y cada uno siga su propio camino? Tragué fuerte, firme a pesar del temblor en mis manos. «No voy a ninguna parte». Sus ojos se entrecerraron. «¿Los amas?». La palabra sonó como una acusación. «No eres capaz de amar a niños que no son tuyos». Solo quería un marido con un apartamento y unos ingresos estables. ¿Los niños? Ella se encogió de hombros con crueldad. Un accesorio inevitable. Espera por el resto. Cada sílaba dolía como un cuchillo. Fue tan injusto, tan profundamente equivocado, que se me quedó el aire en la garganta. Miré a esa mujer de rostro impasible y de repente sentí que algo se rompía dentro de mí. La presa que con tanto esfuerzo había construido durante los últimos meses se derrumbó. «No sabes nada sobre mí», susurré con la voz quebrada. «Absolutamente nada». Y entonces, por primera vez en años, comencé a hablar. Las palabras brotaron como una inundación después de una tormenta. «Te hablé de Katia».
Sobre el día que nació, su primera sonrisa, el diagnóstico que lo cambió todo. De los hospitales, las noches de insomnio, el olor a antiséptico que nunca abandonaría mi memoria. Sobre la última noche, cuando sostuve su cuerpecito ya frío entre mis brazos, sin poder creer que ese fuera el final. Sobre el apartamento vacío en Rostov, donde cada rincón gritaba su ausencia, donde los días se prolongaban sin sentido y las noches eran una pesadilla de silencio. Hablé sin parar, las frases se mezclaban con sollozos, las lágrimas fluían incontrolablemente. Fue como si al romper ese dique, todo el dolor que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontrara una salida. Y cuando mencioné a Vika, como su risa me recordaba a la de Katia, como su ceño era exactamente igual al de mi hija, mi voz se quebró por completo. Sé que esto es una locura, confesé con las manos temblando. Sé que ella no es mía. Pero la amo, ¿sabes? Amo de una manera que duele. Y Alicia también. Ella me recuerda, me tragué las lágrimas. Me recuerda a mí cuando era niña. Testarudo, rebelde, pero en el fondo muy frágil. El silencio que siguió fue pesado. Solo entonces me di cuenta de que Marina Alexeyevna estaba sentada a mi lado en el sofá. No recordaba haberla visto acercarse. Su rostro ya no era una máscara de hielo. Había algo allí, una grieta, un viejo dolor que finalmente salía a la superficie. Yo también tuve un hijo, dijo en voz tan baja que apenas podía oírla. Antes de Lisa. Nacido al 7º mes, pesaba menos de 1 kilo. Sus ojos se perdieron en algún lugar a lo lejos, como si estuviera reviviendo todo. Vivió 2 días. Su respiración se aceleró. Era el año 1990. La medicina no era como es hoy. Lo pusieron en una de esas incubadoras antiguas, ella apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ni siquiera podía sostenerlo bien. Ni vivo ni, su voz se apagó. Dijeron que fue enterrado según el protocolo. Pero hasta el día de hoy no sé dónde. El peso de esas palabras me aplastó. Porque lo entendí. Oh, cómo lo entendí. Extendí la mano y toqué suavemente su hombro. Ella no se alejó. Cuando nació Lisa, prosiguió con voz ronca, no dormí. Comprobé si respiraba cada hora. Se alimentaba del reloj, sin flexibilidad alguna. Mi marido dijo que la estaba asfixiando con tanto cuidado, pero no podía actuar de otra manera. Le tembló la barbilla. Y aún así, un sollozo ahogado. Aún así se fue cuando dio a luz a Vika. Y de nuevo no pude despedirme. Cuando llegué al hospital ya la estaban preparando, cerró los ojos. Cara cubierta. El cuerpo bajo una sábana. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No cayeron, pero quedaron ahí, brillantes, a punto de desbordarse. Apreté su mano con fuerza. No estoy tratando de reemplazar a Lisa. Nadie podría. Pero te prometo, ya no me temblaba la voz, que haré todo lo posible para hacer felices a tus nietas. Ella me miró durante mucho tiempo, como si me viera por primera vez. Luego lentamente asintió. Creo en ti. Un profundo suspiro. Ahora sí lo creo. Permanecimos en silencio con las manos entrelazadas. 2 mujeres unidas por el dolor más cruel que existe, la pérdida de un hijo. En ese momento la edad, el origen, la educación, nada de eso importaba. Había algo más grande que nos conectaba. Perdóname, murmuró finalmente. Fui cruel. Injusto. Solo estabas protegiendo a tus nietas, respondí con voz suave. Igual que yo. Ella sonrió tristemente. Ambos los protegemos. Cada uno a su manera. La puerta se abrió lentamente. Alicia apareció en el umbral, ya cambiada, con una mochila en los brazos. Probablemente había decidido empacar sus cosas. Su mirada rebotó entre nosotros insegura. Abuela, estoy lista, dije vacilante. Marina Alexeyevna enderezó la espalda. Alice, guarda tu mochila. Nos quedamos. Pero dijiste. Ven aquí, cariño. Golpeó el espacio entre nosotros en el sofá. Alice se acercó desconfiada y se sentó. Marina la abrazó por los hombros. ¿Sabes por qué Natasha te quiere tanto a ti y a Vika? La niña negó con la cabeza.
Porque ella también tenía una hija. Pequeña como Vika. Mi respiración se aceleró. Pero ella se fue al cielo como su madre y la madre de Vika. Los ojos de Alice se abrieron, fijos en mí. ¿Y la verdad? Asentí, incapaz de hablar. Y Natasha la extraña muchísimo, continuó Marina. Lo mismo que sientes por tu madre. Lo mismo que siento por tu tía Lisa. Abrazó a su nieta contra ella. Por eso abraza tanto a Vika. ¿Él entiende? Cada vez que la abraza es como si parte del dolor desapareciera. Alice reflexionó seriamente. Luego, con un gesto repentino, se deslizó del sofá y vino hacia mí. Sus delgados brazos rodearon mi cuello. Perdón por gritar, murmuró. Y por romper la foto. La abracé con fuerza, sintiendo el nudo en la garganta. Bien, mi amor. Arreglemos la foto juntos. Más tarde, en la cocina, tomamos el té. Vika se había despertado y ahora dormitaba en mis brazos, mientras Alice ayudaba a poner la mesa, más emocionada que de costumbre. Marina contó historias sobre Lisa cuando era niña, terca, pero con un gran corazón, que actuaba primero y pensaba después. Ella era especial, dijo, y por primera vez su rostro se iluminó cuando habló de su hija. Cuando Alice fue a prepararse para ir a dormir, Marina sacó un sobre de su bolso. Quiero que tengas esto. En el interior, una foto, Lisa en el hospital, con la recién nacida Vika en brazos. Su sonrisa era pura, radiante, la de una madre que aún no sabía que esas serían sus últimas horas. Le gustaría que sus hijas tuvieran una madre que las quisiera, dijo Marina con la voz entrecortada. Ahora sé que eres esa persona. Sostuve la foto con cuidado como si fuera un frágil tesoro. Gracias. Se lo guardaré a Vika. Ella asintió y de repente se levantó con determinación. Se quitó el abrigo oscuro, dejando al descubierto una blusa azul claro debajo. Era la primera vez que la veía vestida con algo que no fuera negro. Basta de luto, declaró con firmeza. Mañana me voy a deshacer de esta ropa negra. Su mirada se encontró con la mía. Es hora de vivir de verdad. Cuando se despidió, me abrazó por primera vez sin formalidades, un abrazo fuerte y sincero. Cuídalos. Cuídate. Y llama si necesitas algo. La vi caminar hacia el ascensor con la espalda recta y la cabeza en alto. Una mujer que había pasado por un infierno y contra todo pronóstico. Encontró la fuerza dentro de sí mismo para seguir adelante. Esa noche me quedé largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad dormida. Una ligereza inusual, que no había sentido en mucho tiempo, llenó mi pecho. Sin esperar, encontró no solo un aliado, sino quizás incluso un amigo en Marina Alexeevna. Después de nuestra decisiva conversación en marzo, todo cambió. Fue como si la pesada nube que se cernía sobre la casa finalmente se disipara, dejando entrar los tan esperados rayos de sol. Alicia dejó de tener crisis, ya no destruía objetos y poco a poco empezó a confiar en mí. Pedí ayuda con mis lecciones, especialmente con la lectura. Tropezaba con palabras difíciles y pasábamos horas juntos descifrando cada sílaba. Mira aquí, le expliqué deslizando mi dedo por la línea. Estas letras pretenden ser otros sonidos. Es como si fueran espías disfrazados. Ella se rió y esa risa clara y sincera me calentó el corazón. Marina Alexeevna, fiel a su palabra, abandonó su luto. Empezó a usar vestidos claros, blusas ligeras y un discreto toque de maquillaje. Su carácter, alguna vez rígido como el invierno, pareció derretirse junto con la nieve primaveral. Sonreía más, hacía bromas, traía dulces caseros y jugaba con sus nietas. «¿Sabes, Natasha?», dije una vez mientras preparábamos la cena juntos, recién ahora me di cuenta de que no estaba viviendo, solo estaba sobreviviendo. Me ahogé tanto de dolor que dejé de ver la vida a mi alrededor. Le estreché la mano en silencio. ¿Qué decir? Yo también había recorrido ese camino, desde el entumecimiento de la pérdida hasta el tímido pero persistente regreso a la vida. Vika estaba creciendo visiblemente. En abril dio sus primeros pasos sola. En mayo ya estaba corriendo por la casa, riendo, tratando de captar los reflejos de luz en la pared. Cletu empezó a hablar, primero palabras sueltas, luego frases cortas. «Mami, mira, quiero agua, vamos a caminar».
Anotaba cada novedad en un cuaderno como si fueran perlas para guardar para siempre. En agosto, cuando celebramos nuestro aniversario de bodas, Vika ya hablaba con oraciones completas y Alicia había sido promovida a segundo año con buenas notas. La fiesta fue sencilla, sin restaurantes caros ni regalos extravagantes, sino con sonrisas reales y una tarta casera que hicimos juntos. Para nuestra familia, dijo Stepan, levantando una copa de champán. Porque cada prueba solo nos hizo más fuertes. Lo miré al otro lado de la mesa y pensé, finalmente todo salió bien. Nos hemos convertido en una verdadera familia después de todo. Pero en el fondo ya empezaba a arder una vaga inquietud. Las primeras señales de advertencia aparecieron en la primavera, pero las ignoré cuidadosamente. Stepan pasó más tiempo en el trabajo y llegó pasada la medianoche, oliendo a cigarrillos y alcohol de reuniones corporativas. Cariño, ¿entiendes? Por la mañana se fue casi sin besar a las chicas, por la noche se desplomó en el sofá alegando cansancio. Era como si viviera paralelo a nuestras vidas, tocándolas solo de pasada, sin participar realmente. No podía recordar la última vez que tuvimos una conversación sincera. Ni siquiera cuando me preguntó cómo estaba, qué pensaba, qué sentía. Al final del verano apenas intercambiamos palabras más que las esenciales. Stepan, no te olvides de pagar la factura de la luz. Stepan, Alicia necesita un uniforme nuevo. Stepan, se estropeó el frigorífico. Llame a un técnico. ¿Mi cumpleaños en julio? Se le olvidó, solo se acordó por la noche y apresuradamente me entregó una caja de chocolates comprados en el supermercado de la esquina. En su aniversario de bodas regalaron un ramo estándar, sin tarjeta. Evitó cualquier intimidad, hoy no, me duele la cabeza, tengo dolor de espalda, estoy agotado. No insistí. ¿Qué pasión podría haber donde no existía la más mínima atención? Pero lo más extraño fue su indiferencia hacia sus hijas. Antes, a pesar de sus defectos, Stepan era un padre presente. Ahora parecía haber olvidado que existían. No pregunté por las calificaciones de Alicia, no celebré las nuevas habilidades de Vika. Papá, mira. Aprendí a tocar esta canción. Alicia lo arrastraba hacia el piano que habíamos comprado a petición de Marina Alexeevna. Hasta luego, cariño, papá está cansado, respondió, sin levantar la vista de su celular. Vi esas escenas con un nudo cada vez más apretado en el estómago. Algo andaba mal. Algo estaba cambiando, y no para mejor. A principios de septiembre, cuando Alicia comenzaba su segundo año y Vika cumplía 16 meses, Stepan llegó a casa del trabajo inusualmente emocionado. Tengo noticias, anunció durante la cena. Un billete a Egipto, hotel de 5 estrellas, todo incluido. Y por un gran precio. Un colega no puede venir y está vendiendo urgentemente. Suena increíble. Sonrisa. ¿Cuándo nos vamos? Ahí está. Dudó. El billete es individual. Creo que merezco un descanso. Ya sabes lo difícil que ha sido este año. Me quedé quieto con el tenedor en el aire. Es decir, ¿vas solo? Solo 10 días, abrió las manos. Puedes manejarlo. Marina Alexeevna ayuda con las chicas. Algo se congeló dentro de mí. Desconfianza. Herir. Pero me tragué el sentimiento. Después de todo, realmente había trabajado duro ese año. Tal vez realmente necesite descansar, recuperarse, pensé. Por supuesto que puedo manejarlo, respondí, manteniendo la voz tranquila. ¿Cuándo es el vuelo? En una semana. Su rostro se iluminó, claramente aliviado por mi reacción. Sabía que lo entenderías. Esa noche, mientras acostaba a Vika, pensé, ¿es esto lo mejor? Tal vez si pasamos un tiempo separados podremos empezar de nuevo. Quién sabe, tal vez fue una oportunidad de recuperar lo que habíamos perdido en el ajetreo de la vida cotidiana. Stepan viajó a mediados de septiembre. La despedida fue rutinaria, un beso rápido en la mejilla, un abrazo a las niñas, la promesa de llevar souvenirs. Ni palabras cariñosas ni gestos que denotaran añoranza. Los primeros días llamé puntualmente mañana y noche contándonos sobre la playa, los tours, los restaurantes, preguntándonos cómo estábamos. Pero las conversaciones fueron breves, formales.
Al final de la semana, las llamadas se hicieron más raras, las excusas más creativas, la conexión es mala, la gira terminó tarde, se acabó la batería. No me importó. Las chicas, Marina Alexeevna y yo nos divertíamos. Caminamos por el parque, fuimos al zoológico, horneamos pasteles. Sin Stepan, la casa parecía aún más tranquila. Nadie daba portazos, no se oían quejas por los juguetes dispersos ni el interminable zapatear del televisor. Ya sabes, Natasa, me dijo Marina Alexeevna una tarde, mientras tomábamos té en la cocina después de acostar a los niños, hacía mucho tiempo que quería hablar. Stepan ha cambiado mucho últimamente. ¿Tú también lo notaste? Aparté la taza. Pensé que era solo yo. No lo es, sacudió la cabeza. Está distante como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. ¿Problemas en el trabajo, tal vez? Hice la pregunta sin convicción, pero por la mirada de sus ojos entendí que compartíamos la misma sospecha. La llamada de Anya llegó al 8º día de ausencia de Stepan. Mi hermana menor, una diseñadora excéntrica e impulsiva, había ganado un viaje a Egipto en un concurso profesional. Natasa, no lo vas a creer. Su voz vibró de emoción. Estoy en el mismo hotel que tu marido. ¿Grave? Me sorprendió. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Acabo de verlo. Habló rápidamente, repasando las palabras. En el bar del vestíbulo. Quería saludarlo, pero de todos modos, no está solo. Mi corazón dio un vuelco. ¿En qué sentido? No literalmente. Había compasión en su voz. Una muchacha de unos 20 años, con las piernas hasta el cuello y el escote hasta el ombligo. Se abrazaban, se besaban. Su nombre era Tanechka. El mundo se detuvo. Un zumbido sordo llenó mis oídos, manchas oscuras bailaron ante mis ojos. ¿Estás seguro? Logré exprimir mi voz ronca como si no fuera mía. ¿Quizás te equivocaste? Una hermana pequeña. Suspiró Anya y supe, incluso antes de que terminara, que no había ningún error. Yo nunca haría eso, Natasa, pero estoy segura. Es Stepan. Y ellos, su voz tembló ligeramente, no se conocen desde ayer. Me quedé en silencio sin saber qué decir. No fue todo. Lo siento, continuó Anya, ahora más abajo, como si tuviera miedo de sus propias palabras. Yo escuché su conversación. Ella preguntó por ti. Y hizo una pausa. La pausa ha durado demasiado. ¿Qué? Mi voz sonó extraña, hueca, como si viniera de muy lejos. Natasa. Anya vaciló, claramente reacia a repetirse. Dijo que solo eres una niñera y una cocinera convenientes. Que se casó contigo solo por los niños. Que entre ustedes nunca ha habido nada y nunca lo habrá. Cada palabra era una bofetada, pero en el fondo, en algún lugar que no quería admitir, lo sabía. Era verdad. Amargo. Cruel. Pero es cierto. Hablaron del futuro, continuó Anya, como si arrancara una venda de una herida abierta. Le preguntó cuándo se iba a divorciar de usted. Y él respondió, entonces, solo necesito preparar todo. Escuché. Y algo dentro de mí murió. Ilusiones. Esperanzas. La creencia de que una familia solo puede construirse con sentido del deber. ¿Natacha? ¿Está ahí? La voz de Anya sonaba alarmada. Lo estoy, finalmente logré respirar. Gracias por decírmelo. Dios mío, hermanita, lo siento mucho, se le quebró la voz. ¿Quieres que vaya allí y le rompa la cara? ¿O tirarlo a la piscina? Casi sonreí. Casi. No es necesario. Pero tragué fuerte, si puedes envíame fotos. Vídeos. Lo necesitaré para el divorcio. Entendido, Anya entendió de inmediato. Cuando colgué me quedé quieto, mirando a la pared. No hubo lágrimas. Sin gritos. Solo un vacío helado, una claridad cristalina. Este matrimonio había sido un error desde el principio. Llamé a Marina Alexeyevna. Ella respondió al primer tono, como si ya hubiera estado esperando. ¿Pasó algo?
El baúl de Stepan estaba en la entrada, meticulosamente embalado, con una etiqueta donde yo había escrito con mi letra perfeccionista: ropa, zapatos, reloj, documentos, libreta. Al lado una caja de cartón con la inscripción efectos personales. En 2 días había separado todo lo que le pertenecía, incluso su cepillo de dientes y su afeitadora. Nada tirado. Nada roto. Nada guardado como recuerdo. Limpio. Necesario. Sin dramas. La llave giró en la cerradura puntualmente a las 6 de la tarde. Yo estaba sentada en el sillón, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas. Compuesto. Serena. Decidido. Ya estoy en casa, anunció Stepan, bronceado, cargando bolsas de souvenirs. Su mirada pasó del baúl a mí. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro. ¿Lo que está sucediendo? Hola Stepan, mi voz era firme, sin temblor. Me alegro que hayas descansado. Bienvenido de nuevo. Y adiós. No entiendo, frunció el ceño. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma. Me levanté. Lo sé todo sobre Tanechka, sobre tu romance, sobre cómo me llamas niñera y cocinera. No hay necesidad de negarlo. Tengo fotos, vídeos, testigos. Se puso pálido y luego se sonrojó. Abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano. No. No digas nada. Solo vete. Los papeles del divorcio están listos. El abogado está esperando. No puedes simplemente echarme. Finalmente encontró su voz. Esta es mi casa. Incorrecto. Marina Alexeyevna salió de la cocina, impecable con su traje gris claro, su cabello perfecto y su mirada intransigente. Esta es mi casa. Y apoyo plenamente la decisión de Natasa. Stepan nos miró a los dos con incredulidad. ¿Conspiraste contra mí? ¿A mis espaldas? Igual que tú conspiraste con Tanechka a mis espaldas. Pregunté en voz baja. Intentó recomponerse, dar un paso adelante y su voz adquirió un tono conciliador. Natasa, hablemos. Fue un error. Un momento de debilidad. 6 meses, saqué mi celular del bolsillo y mostré las capturas de pantalla que me había enviado Anya. Me casé con ella solo por los niños. Ella no significa nada para mí. ¿Esas son mis palabras? Bajó la cabeza. Las niñas están con mis padres, continué. Volverán mañana. Hasta entonces, quiero que ya no estés aquí. Sus visitas serán programadas por el juez. No puedes quitarme a mis hijas. Ahora había pánico en su voz. No me lo voy a quitar. Negué con la cabeza. Los renunciaste cuando preferiste divertirte con tu amante antes que cuidar de tu familia. Cuando dejó de preocuparse por sus vidas. Cuando se perdió los primeros pasos de Vika y los primeros 10 de Alisa. Se quedó quieto con los brazos a los costados. Entonces de repente se adelantó y me agarró por los hombros. No puedes hacerme esto. No después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y qué hiciste exactamente por mí, Stepan? Lo miré a los ojos. ¿Me diste un techo sobre tu cabeza? No es tuyo. ¿Me apoyó? Gasté casi todo mi salario en tus hijas. ¿Me amaste? Se le escapó una risa seca. No. Él nunca me amó. Me soltó y dio un paso atrás. Por un instante vi algo parecido al respeto, o tal vez simplemente al asombro, en sus ojos. Toma tus cosas y vete, dijo en voz baja. El resto lo pueden resolver los abogados. Cuando la puerta se cerró tras él, Marina Alexeyevna se acercó y me abrazó con fuerza. Estuviste increíble. Su voz era firme, orgullosa. Lo logró. Solo entonces dejé que brotaran las lágrimas. No por dolor. De alivio. Para el 8º cumpleaños de Alice, me regaló una tarjeta hecha a mano. En el interior, con su letra todavía temblorosa, estaba escrito: a la mejor madre del mundo, de parte de la hija que te ama, Alice. No me importaban las lágrimas que corrían por mi rostro. Me abrazó fuerte y me susurró: no llores, mami, es de felicidad. Y así fue.
Exactamente un año después del divorcio, en el otoño de 2024, conocí a Andrei. Era psicólogo escolar en el gimnasio donde Marina Alexeyevna y yo decidimos trasladar a Alice. Alto, con ojos amables y mechones plateados en las sienes, exudaba una tranquila confianza con solo estar cerca. Tu hija es extraordinaria, dijo después de su primera conversación con Alice. Emocionalmente muy madura para su edad. Le di las gracias sin corregir a tu hija. Tuvo que madurar temprano. Hablamos más de lo previsto y sin darme cuenta, le conté todo, de Katia, del encuentro con Stepan, de las chicas, del divorcio. Escuchó en silencio haciendo solo preguntas específicas, como si quisiera entender cada detalle. Sabe, dije cuando terminé, en mi práctica he visto muchos casos, pero una fuerza de espíritu como la suya, una dedicación tan pura y maternal, no la había encontrado en mucho tiempo. Después sugirió que nos reuniéramos para tomar un café, solo para hablar. Acepté sin saber muy bien por qué. Quizás porque por primera vez en años me sentí no solo como una madre, sino como una mujer. Nuestra primera reunión duró 3 horas, el segundo 4. La tercera vez me acompañó a casa y me besó con una dulzura que parecía como si temiera asustarme. No me alejé. Para Año Nuevo nos veíamos con regularidad. Andrei conoció a las muchachas y a Marina Alexeyevna. Alice lo aceptó de inmediato, después de todo, ya lo conocía como psicólogo escolar. Vika se mostró tímida al principio, pero se derritió cuando él le regaló un mini piano de juguete. Es bueno, me dijo una vez Marina Alexeyevna. Confiable. Y él te mira como si fueras un milagro. Yo mismo lo sentí. Por primera vez, alguien me amaba simplemente por lo que era. Ni por la juventud, ni por conveniencia, ni por nada más que por mí mismo. Ese octubre, cuando Alice cumplió 8 años, le regalé algo especial, el anillo de granate de mi madre. Pero es tuyo, se sorprendió, examinando la antigua joya. Ahora es tuyo, respondí, ayudándola a ponerlo en una cadena. Por ahora, llévalo alrededor de tu cuello. Cuando seas grande podrás usarlo en tu dedo y algún día pasárselo a tu hija. ¿Por qué me lo das?, preguntó seriamente. La abracé fuerte porque ese anillo era un símbolo del amor verdadero. Mi abuela me lo regaló con estas palabras: úsalo hasta que encuentres a alguien que lo merezca, alguien que te ame de verdad. Encontré este amor en ti y en Vika, en Andrei. Ahora te toca a ti guardarlo hasta encontrar el tuyo. Ella hizo girar el anillo entre sus dedos pensativamente. Si lo uso, ¿me verá Katia? Me quedé paralizado por la pregunta. ¿Por qué piensas eso? La abuela Marina dice que quien está en el cielo siempre nos mira, explicó encogiéndose de hombros. ¿Quizás Katia también? Me tragué el nudo en la garganta. Sí, cariño. Creo que ella lo ve. Y debe estar muy feliz de tenerte a ti y a Vika ahora. Esa noche, cuando acosté a las niñas, tardé más de lo habitual. Vika ya estaba jadeando, abrazando al osito de peluche. Alice todavía estaba leyendo, la cadena con el anillo brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Mamá, ¿qué pasó?, notó mi mirada. Nada, mi amor, besé su frente. Solo pienso en lo feliz que estoy de tenerte. Ella sonrió con picardía. Yo también, acaricié su cabello. Ahora duerme. Mañana Andrei prometió llevarnos al delfinario. Cuando salí de la habitación, apagué la luz y me apoyé contra la pared del pasillo. Una ola de calor se extendió por su pecho, silenciosa, segura, real. Miré a las chicas dormidas. Ahora son mis hijas. Comprendí entonces que a veces hay que perderlo todo para encontrar la verdadera felicidad. El anillo de mi madre alrededor del cuello de Alice me recordó: el amor no muere, solo se transforma. Y mi Katia también vivió allí, en las risas de Vika, en cada madre que Alice susurraba, en el calor de ese hogar que reconstruimos. Ellos te aman, eres su padre. Pero nuestro matrimonio había terminado, Stepan, definitivamente no hay vuelta atrás. Se quedó en silencio por un momento y luego susurró: fui un tonto, Natasa. No aprecié lo que tenía. Todos cometemos errores, respondí sin amargura. Lo importante es aprender de ellos. Nos despedimos sin hostilidad, como dos seres cuyos caminos simplemente se separaron. Y eso en sí mismo ya era una victoria, sobre el resentimiento, la envidia, las ilusiones del pasado.
Marina Alexeevna también había cambiado. Floreció, rejuveneció, comenzó a asistir a clases de inglés y de natación. Se convirtió en una verdadera abuela para las niñas, no en una guardiana estricta, sino en una sabia consejera y una amiga leal. Sabes, Natasha, me confesó una noche, pasé toda mi vida con miedo de perder el control. Mantuve todo bajo control, mi marido, mi hija, yo misma. Pero descubrí que la verdadera fuerza está en saber dejar ir, aceptar, perdonar. Ahora por la noche tomamos el té juntos y hablamos de los niños, de la vida, de lo que quedó atrás y de lo que está por venir. Dos mujeres que atravesaron el dolor de la pérdida y aprendieron a renacer, diferentes, pero sorprendentemente en sintonía. Mi hermana Anya dice que he cambiado, más serena, más segura, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Mis padres, que inicialmente recibieron el divorcio con aprensión, hoy admiten que tomé la decisión correcta. Incluso mi padre se hizo amigo de Andrei. Ahora van a pescar juntos y discuten sobre política, como viejos compañeros. Al regresar a la habitación, me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba tenía 30 años, no era una modelo de portada, sino un rostro vivaz, iluminado desde dentro, con una mirada fija y una sonrisa pacífica de alguien que había conocido el peso de las lágrimas y había vuelto a aprender a reír. ¿Qué le deparaba el futuro? Quizás un nuevo matrimonio con Andrei. Quizás más hijos, frutos de este amor reconstruido. Quizás nuevos desafíos. La vida rara vez es un camino sin piedras, pero ya no temía a lo desconocido. Sabía que podía afrontar cualquier cosa, porque había sobrevivido a lo peor y salí más fuerte. Tumbada en mi cama en la habitación renovada de mi nuevo hogar, no pensaba en las pérdidas del pasado, sino en los logros del presente, en las hijas que me dieron un propósito, en Marina Alexeevna, que se convirtió en una segunda madre, en Andrei, con quien podría compartir un futuro. Y en mi Katia, que creía, nos miraba desde el cielo y se regocijaba en mi felicidad. El anillo de granate de mi madre, ahora alrededor del cuello de Alice, era un símbolo de la lección más importante que me ha enseñado la vida: el amor verdadero nunca muere. Se transforma, encuentra nuevas formas, nuevos rostros, nuevas formas de existir. Fluye a través de las generaciones, uniéndonos mediante hilos invisibles con aquellos que vinieron antes y con aquellos que están por venir. Entendí que la felicidad no reside en un matrimonio perfecto ni en una carrera impecable. Está en la capacidad de amar a pesar de las pérdidas, en ver la luz incluso en las noches más oscuras, en la fuerza para levantarse después de cada caída y seguir adelante, guardando en el corazón el agradecimiento por cada día vivido. Con ese pensamiento me quedé dormido, sereno, en paz, con el sentimiento del deber cumplido y la felicidad bien merecida. Un nuevo capítulo en mi vida comenzaba y estaba lista para escribirlo con mis propias manos, sin miedo, sin arrepentimientos, con el corazón abierto y la mirada clara. Porque el amor más importante en la vida de una mujer no es solo el amor por un hombre o sus hijos, sino el amor por ella misma. Un amor que preserva la dignidad en los momentos difíciles, que encuentra fuerzas para empezar de nuevo y que acepta el destino con todos sus altibajos, alegrías y tristezas, pérdidas y ganancias. Y finalmente había aprendido a amarme a mí misma, no a la mujer idealizada, sino a la real, imperfecta, pero sincera. Valorando mi fuerza, mi capacidad de amar, mi voluntad de luchar por la felicidad, la mía y la de mis hijas. Mi historia no ha terminado. Recién comienza. Y me propongo vivirlo con la frente en alto y el corazón abierto, porque ahora lo sé, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Solo cree. Solo espera.